Finalmente, como ya estaba cantado, coloquialmente hablando, por el narcopresidente, las reformas a la ley de amparo reglamentarias del artículo 103 y 107 de la Constitución Federal, así como la ley de amnistía, fue aprobada por el Congreso de la Unión. Y esas reformas son de alguna manera trascendentes porque en el caso de los artículos 129 y 148 de la ley de amparo que fueron reformados, se referían al otorgamiento de la suspensión provisional cuando se interpone una demanda de amparo indirecto. Es conveniente también explicar que el artículo 128 de la misma ley de amparo establecía que para el otorgamiento de una suspensión provisional se tendrían que reunir los siguientes requisitos: que se haya suscitado por el quejoso, que no se contravengan disposiciones de orden público y que se otorgara una caución. Por ejemplo, si una persona de la cual o sobre la cual pesaba una orden de aprehensión, antes de ser detenido recurría a una demanda de amparo indirecto para que la justicia de la Unión le diera de manera provisional la suspensión y evitar que fuera aprehendido. Y con las reformas al artículo 128 y 148 de la ley, pues se terminó el otorgamiento de la suspensión provisional y el artículo 129 fue derogado, y en el artículo 148 de la citada ley de amparo se agregó unos párrafos que se refieren a que cuando se promueva una demanda contra la inconstitucionalidad de normas generales, no surtirán efectos generales. Es decir, que la interposición de una acción constitucional contra normas generales inconstitucionales nada más benefician en cuanto a la suspensión de manera individual al quejoso, pero no a otras personas. Y esa fue la reforma. En realidad, en mi concepto, pues se hacía un uso indebido de la demanda de amparo indirecto al solicitar suspensiones que en cierta manera eran para entretener la acción principal de un juicio de desocupación, por ejemplo, la vía civil. De manera que mi concepto no tiene mucha trascendencia. Y respecto de la adición al artículo 148, que una acción o demanda de amparo contra la inconstitucionalidad de normas generales no tienen efectos generales, pues en mi concepto tampoco tiene mayor trascendencia. Lo cierto es que lo único que se violan son derechos humanos, porque el capítulo relativo, o más bien el artículo primero, que se refiere a la protección de los derechos humanos por parte de todas las autoridades, pues son obra de la Revolución Francesa. Ahí nacieron los derechos humanos. Actualmente la ONU también tiene esa protección y han salido tratados internacionales respecto a la protección de los derechos humanos. Es decir,
que no es algo que haya nacido en este país, porque el amparo básicamente se da contra leyes o actos de autoridades que vulneren o restrinjan las garantías individuales. Actualmente, dicho precepto de la ley de amparo habla que se violen derechos humanos, y esa es la circunstancia por la que sí se están afectando derechos humanos en cuanto a la derogación de no otorgarse más la suspensión provisional. Y lo que sí perjudica en mi concepto es que se hayan dado facultades ilimitadas al Ejecutivo de que pueda solicitar, o mejor dicho, ejercer el derecho de que se deje en libertad a un procesado o sentenciado con la única condición de que coopere como testigo, como sucede en Estados Unidos, testigo protegido, para que aporte mayores datos en otra averiguación que sea de importancia para el mismo Ejecutivo. Es decir, que el presidente está facultado para dejar en libertad a cualquier procesado o sentenciado contra cualquier delito. Puede ser contra el más vil, el más deleznable: violación, secuestro, asesinato, tráfico de drogas, etcétera. Eso sí me parece una verdadera canallada de parte del Ejecutivo, que yo visualizo que lo hace para protegerse él y proteger a su banda de ladrones, verbigracia el de sus hijos, que son el orgullo de su nepotismo. Pienso pues que esa reforma de la ley de amnistía es para favorecerlo a él, a la corcholata inclusive, a sus hijos, en fin, a toda la bola de sinvergüenzas que campean en su cuarta transformación. Y para estar en contexto de lo que piensan los diputados de oposición, así como los de Morena, me permito exhibir las declaraciones de estos señores en el programa de Pepe Cárdenas, así. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó los dictámenes de la reforma a las leyes de amparo y amnistía también. Mañana podrán ser discutidas en el Pleno. Según el diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo, la ley de amparo busca que el Poder Judicial no invada atribuciones de otros poderes. Con relación a la ley de amnistía, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, la calificó de peligrosa. La persona beneficiada con la amnistía, dijo, podría acusar a inocentes con tal de recuperar la libertad. Esta ley prevé otorgar al Ejecutivo la facultad de conceder amnistía a procesados o sentenciados por cualquier delito si es que aportan elementos para conocer la verdad sobre casos que el gobierno considere de importancia. Evitar que haya violaciones a la ley por parte de las autoridades judiciales en asuntos fundamentales del país. Hay una invasión a la división de poderes por parte del judicial, que se ha arrogado el atributo de decir la última palabra en todos los asuntos. Consideramos que es francamente peligrosa para este país, a quien sea que ponga a ese delincuente a otra persona para que esa otra persona se pueda ir a la cárcel. Bueno, el primer argumento que hace el señor de Morena es una estupidez, de que se atenta contra la autonomía del poder legislativo. Es una estupidez porque la Corte
no está interviniendo en la aprobación de las leyes que estos hacen en el interior del Congreso. Lo que está resolviendo especialmente la Suprema Corte de Justicia es sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esas iniciativas, de esos decretos que emite el Congreso de la Unión. Es decir, que no se atenta contra la soberanía. Por el contrario, se está actuando en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Federal, que señala que toda persona tiene derecho a que se administre justicia pronta, expedita, impartida por jueces probos, honrados, y estando o prevaleciendo la celeridad de la ley contra formalismos de otra especie, de tal manera que el Ejecutivo también tiene la obligación, en los términos del artículo 89, de proveer a la exacta observancia de la ley y prestar los auxilios necesarios a los órganos de justicia para que la justicia que imparta sea pronta y expedita. Es decir, que no hay ninguna violación a la autonomía del Congreso, partiendo además de que la ley es la norma no arbitraria ni caprichosa para alcanzar el bien general, no para el provecho exclusivo de una persona o grupo de personas, o como dirían los romanos, lex dura lex, la ley es dura, pero es la ley. Es decir, que para que haya un orden, tiene que haber un respeto a la norma, porque si la norma no se cumple, pues no existe la ley. Habría un caos, como está sucediendo actualmente con el narcopresidente, que es un sujeto autoritario, es un sujeto abusivo, en donde la voluntad es la ley suprema, trae a la Constitución pegada en sus patas para, como tapete, limpiárselas. Esa es la realidad de lo que está pasando en este país. Ahora, la defensa del diputado del PAN me parece más congruente, porque es obvio que el requisito para que se le dé amnistía a un procesado sentenciado es que coopere con el gobierno para que sirva de testigo y acuse a algún funcionario de peso en donde esté interesado el narcopresidente. Pues sí, es una infamia, es una canallada. Para eso se va a prestar esa figura. Además, no era necesaria esa reforma. Y se hizo realmente a modo, porque existe el indulto que tiene el Ejecutivo para perdonar a un sentenciado y dejarlo en libertad. Pero esa es una reforma que le cae como anillo al dedo al narcopresidente, de tal forma que no es verdad que se está defendiendo el derecho del pueblo a una justicia pronta, expedita, impartida por jueces probos, honrados, honorables. No, es una reforma a modo para el narcopresidente y violar de manera muy hipócrita, muy cínica, el derecho humano que tiene cada persona. Es decir, que no por el hecho de que se haya aprobado una ley de amnistía, un individuo, cualquiera que sea, vaya a ser violentado en sus derechos humanos simplemente porque un procesado sentenciado
para obtener su libertad, pueda acusarlo aún diciendo falacias, aún siendo falso la imputación que le va a hacer. Y eso es quitar la seguridad a la ley, a la justicia, de tal forma pues que le quedan 4 meses al narcopresidente y sigue satisfaciendo su odio hacia los conservadores que él llama, a la oposición, porque es un narcisista, es un tipo que cree que tiene la verdad absoluta y que puede abusar, vejar, amenazar, hostigar y castigar a quien se le ponga enfrente. Ese es el peligro de las reformas referentes a la ley de amnistía y a la ley de amparo, según mi concepto. Muchas gracias.